Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Recuerdan que hemos platicado que el Evangelio según San Mateo se estructura alrededor de 5 discursos. Hemos hablado de que es como una casa que está sostenida por 5 columnas. Todo gira alrededor de estas columnas. Pues bien, hoy en el capítulo 10 iniciamos con la lectura y reflexión del segundo discurso que nos presenta el Evangelio según San Mateo. El primer discurso, el de las bienaventuranzas o el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Y ahora vamos al segundo discurso, que es sobre la misión de los apóstoles y discípulos de Jesús. Es decir, acá Jesús les dará instrucciones a los apóstoles y a los discípulos para la misión. Capítulo 10, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los biblistas llaman a el Evangelio según San Mateo el primer catecismo de la Iglesia, porque es un evangelio más doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Ya hay conceptos más desarrollados, más propios de la fe de la Iglesia que en los otros evangelios. Por ejemplo, en este evangelio ya se nos presenta la fórmula trinitaria de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ya refleja una doctrina desarrollada. Aquí ya hay reflexión de las primeras comunidades. Entonces, en este primer catecismo de la Iglesia encontramos elementos fundamentales de nuestra fe católica bien importantes. Este capítulo es uno de ellos. Jesús funda su comunidad, su iglesia, su movimiento en 12 apóstoles. Recuerdan ustedes que 12 habían sido los patriarcas, las tribus que formaron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios. Pues bueno, ahora Jesús, sobre 12 apóstoles, funda el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Un pueblo que ya no es exclusivo de una raza, de una geografía, de una cultura, de un idioma, sino que es un pueblo que está llamado a acoger a todos los hombres y mujeres que quieran abrirse al mensaje de Jesús. De hecho, ya los nombres que aparecen, el grupo que nos presenta, es un grupo heterogéneo, no homogéneo. Encontramos nombres judíos, pero también nombres griegos. Encontramos a pescadores, pero también a recaudadores de impuestos, como también a miembros del grupo religioso político de los celotes, y en fin, encontramos una variedad de
personas que nos simbolizan como el nuevo pueblo de Dios, la comunidad de Jesucristo, la iglesia de Jesús está abierta para todos los hombres y mujeres que deseen encontrarse con Él. Este es un primer aspecto. Luego aparece un título para estos 12. Les llama apóstoles. El concepto de apóstol, apostolón en griego, en realidad es una palabra, es una idea que viene del Antiguo Testamento, del judaísmo, de la palabra saliá, que significa enviado. Pero es un enviado no como un mandadero, alguien que va a hacer mandados. No, es un enviado que tiene toda la potestad y autoridad de la persona o la entidad que lo ha enviado. El concepto más cercano a nosotros sería el de embajador. Un embajador es alguien que está fuera del territorio nacional, pero que cuenta con todos los poderes y autoridad del gobierno en turno, del gobierno que lo ha nombrado como embajador en esa tierra. Va con todos los poderes del gobierno que lo envía. Pues Jesús ha enviado apostolón con su misma autoridad. Por eso les da su mismo poder de expulsar a los demonios, poder de sanar a los enfermos y curar de toda dolencia. O sea, Jesús ha vencido al mal, Jesús ha vencido a Satanás y envía a sus discípulos con el mismo poder y la misma tarea. Estos apóstoles, estos enviados, son hombres que tienen la misma autoridad de Jesús y su misma misión. De hecho, me impresiona el versículo 7 cuando dice que Jesús les da una orden bien concreta. Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Es decir, que el mensaje que llevan los apóstoles es el mismo mensaje que Jesús traía. El mensaje de Jesús es concreto. El reino de Dios ha llegado. El reino de los cielos, dirá San Mateo, pero es lo mismo, el reino de Dios. San Mateo evita utilizar el término Dios, puesto que sus destinatarios son una comunidad en su mayoría de origen judío. Es una comunidad judeo-cristiana. Es la comunidad que queda después de la obra que Jesús hace en el pueblo de Israel. Entonces, los judíos tienen cierto respeto para mencionar el nombre de Dios. San Mateo evita usar el término Dios y por eso dice el reino de los cielos, pero es exactamente lo mismo que en Marcos y en Lucas y en Juan, el reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios, es el gran mensaje de Jesús y es el mismo mensaje que Jesús le encomienda a sus apóstoles. ¿Y en qué consiste este mensaje? Ellos tienen que llevar la noticia de que Dios irrumpe en la historia con el poder de la liberación de tal modo que todo mal que afecta a la persona humana o familia es derrotado. Esta es la buena noticia. El reino de Dios, el reino de los cielos ya ha llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios irrumpe en la historia del hombre, de la familia, con su poder liberador, venciendo todo mal que afecta a la persona o a la familia humana. Queridos hermanos y hermanas, definitivamente este es un mensaje lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de alegría para todo aquel que lo acoge. Por eso los apóstoles deben de ser muy fieles y predicar únicamente el Evangelio, es decir, el reino de Dios.
nosotros muchas veces creemos que el Evangelio no es suficiente y lo mezclamos con motivación y lo mezclamos con psicología y lo mezclamos con una serie de disciplinas como si el Evangelio no tuviera la fuerza redentora, la fuerza liberadora, el anuncio gozoso de que Dios está en medio de nosotros y nos libera, nos sana, nos levanta de todas nuestras caídas. Así pues, queridos hermanos y hermanas, que en este día nosotros nos sintamos agradecidos con esa misión en primer lugar de la Iglesia, de los apóstoles y sus sucesores, los obispos, pero también nos veamos identificados nosotros, los discípulos de Jesús, porque este mandato no es solo para los apóstoles, es un mandato para los discípulos de Jesús, discípulos que también somos enviados para ser portadores de buena noticia. Y aquí otra reflexión, en donde tú llegas, en donde tú hablas, en la manera en que tú te comportas, surge la esperanza, surge la alegría, surge el perdón, surge la reconciliación, surge la paz, surge la esperanza, o eres portador de otro tipo de mensaje, discordia, rencor, reclamos, dolor, amargura, tristeza, culpabilidad, señalar los errores de los demás. Que el Señor nos ayude como discípulos suyos a ser portadores de este mensaje, esta buena noticia, esta liberación. Y como un detalle adicional, me impresiona cómo el listado que nos da San Mateo de estos apóstoles lo hace de dos en dos, empezando por hermanos, empezando por los hermanos Simón, a quien ya desde ahora llama Pedro. Recuérdense que el nombre lo recibirá hasta en el capítulo 16, cuando haga su confesión de fe, pero ya San Mateo se está adelantando y nos dice Pedro, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Nos menciona primero la relación de hermanos y luego nos menciona a los otros apóstoles de dos en dos, como diciendo, todos son hermanos. En la comunidad de Cristo, todos somos hermanos. Cuando Jesús nos llama, nos hace hermanos de los demás. En el bautismo nos incorporamos a una familia. Por eso es que nosotros le decimos a todos los que comparten nuestra fe en Cristo, hermano, hermana. Y alguien puede decir, ¿y qué es hijo de tu papá y de tu mamá? No, hemos sido incorporados a la misma familia de Jesús, a la misma comunidad de Jesús, a la misma iglesia de Jesús. Y en esta iglesia todos somos hermanos. En conclusión, seamos portadores de esa buena noticia. Dios está con nosotros. Irrumpe en la historia de la persona, de la humanidad, de la familia, para sanarla, para liberarla, para restaurarla, para levantarla. Y número 2, todos somos hermanos. En la iglesia, todos comparten nuestra fe. Por lo tanto, cuando veas a un cristiano, cuando veas a un católico, cuando estés en tu comunidad, en tu movimiento, en tu grupo de oración, de veras experimenta a tu prójimo como tu verdadero hermano. Le damos gracias al Señor y vamos a encomendar nuestra jornada con la oración de la misericordia. Vamos a abandonarnos a la misericordia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada, que sea un día lleno de las bendiciones del Señor. Bendiciones para todos.